Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje sea claro, sea de bendición. Y vamos a hablar de la estructura de nuestro cuerpo, los huesos. Los huesos son la estructura de nuestra carne. Si no pudiéramos tener nuestra carne, tuviera movimientos, sería una masa que no tuviera fuerza. Y gracias a los huesos, nuestros huesos, tenemos la estructura. En los edificios, la estructura es importante para que se mantengan firmes. Todo tiene que ver con las estructuras. Y vamos a hablar de las estructuras de nuestros huesos. Hay huesos, la Biblia lo dice, hay huesos que van a la muerte y hay huesos que van a la vida. Y vamos a seguir el proceso de los dos. De la muerte pues no nos interesa mucho, pero lo vamos a tocar rápidamente. El Señor habla de esto. Vamos a Lucas 24:39. Cuando se les aparece el Señor a los discípulos, entra a puertas cerradas y ellos se asustan y piensan que es un espíritu. Entonces Él les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne, ni huesos como veis que yo tengo. Los discípulos tenían miedo porque creían que veían espíritu. El espíritu no tiene huesos ni carne, el espíritu. Es importante discernir que Dios, la primera cúpula y la segunda de tronos, son ángeles que tienen cuerpos y que tienen, por supuesto, huesos, pero no son huesos terrenales. Bueno, lo primero es que en los huesos hay un espíritu de Dios, en esos huesos. Y cuando morimos, vuelve a Dios que lo dio. En la sangre también tenemos un espíritu, pero es humano. El espíritu que tenemos en los huesos es divino. Y se ha multiplicado a través de la reproducción del hombre, que es la parte importante que Dios tiene para el plan del hombre. Entonces vamos a entender que el espíritu no tiene carne ni huesos. Lo que tiene carne y huesos, el Señor, es un ángel espiritual. Y vamos a ver también que Gabriel es un ángel a la orden del Señor y que tiene también carne y que se manifiesta de manera como nosotros, nada más que tienen poderes para atravesar paredes. Los espíritus también tienen poderes para eso. Nada más que el otro tiene cuerpo y el espíritu no. Vamos a Daniel 10:18, hablando de Gabriel, y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. Los espíritus no tocan. Hay espíritus de Dios. Dice que hay 7 clases de espíritus aquí en la tierra, recorriendo la tierra de parte de Dios. Y hay un ángel que la Biblia llama Espíritu Santo, un ángel todopoderoso de parte de Dios, que también recorre toda la tierra con ese ejército angelical, que son espíritus. Aquí Gabriel le tocó a Daniel y lo confortó. Dice en el 9:21 también, aquí también dice, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, el ángel Gabriel, el arcángel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Lo tocó. El ángel no solo toca, tienen poderes muy superiores al hombre en cuestión de fuerza. Si los espíritus, los demonios, hablando de los espíritus caídos, que son una parte del ejército de Satanás, porque tienen un ejército de ángeles caídos. Esos espíritus tienen mucha fuerza. Se meten, por ejemplo, en las mujeres que son más frágiles de fuerza. Y 6 hombres no la pueden dominar a una mujer endemoniada por la fuerza del espíritu caído. Eso para los que hemos tenido muchas experiencias sobre eso, los demonios, a los que están endemoniados no se tocan, porque se les da derecho para manifestarse.
porque el pecado está en la carne, en nosotros, en esa carne. Si ya tenemos puertas abiertas, ellos pueden entrar a nuestra carne, porque así lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice que el diablo entró en Judas, dice la palabra, para que vendiera al Señor. Los ángeles entran en los cuerpos de los hombres. Hablamos de séptimo imperio, séptima cabeza. Ahí va a estar el séptimo ángel del séptimo imperio que viene contra nosotros pronto. Bueno, pero vamos a regresar a Primera de Corintios 15:48. Hablando de la resurrección, cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales los celestiales. Aquellos que están llamados a santidad, que tienen la bendición de guardar sus huesos, ahorita lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Por supuesto que vamos a resucitar con nuestros huesos que tenemos. Vamos a verlo ahorita en otros textos rápidamente. En el 1 Corintios ahí mismo, 15:49, el que sigue. Y como trajimos la imagen del terreno, también traeremos la imagen del celestial. Es importante, el Espíritu de Dios mora en nuestros huesos. Vamos a resucitar terrenalmente y vamos a estar de nuevo, ese Espíritu que vuelve a Dios que lo dio, va a regresar para lo que dice la visión de Ezequiel, que esos huesos secos van a volver a tener nervios, carne, piel y el Espíritu, dice. Dile al Espíritu, y el Espíritu dice que dará vida a estos huesos. Ahorita lo vamos a leer. 1 Corintios 15:50. Eso empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción heredar la incorrupción. Un pasaje, por ahí lo vamos a tocar así de manera rápida. Un pasaje donde María Magdalena se encuentra, va a la tumba y se encuentra con el Señor, pero aparece y lo quiere abrazar. Dice, no me toques porque aún no he ido al Padre por la contaminación. Dice que después, en ese mismo día, regresa ya glorificado. Lo vamos a leer. Y se aparece a puertas cerradas, ya glorificado, entrando sin la puerta abierta. Pero el punto importante es la distancia de la tierra hasta el trono de Dios para ser glorificado. Escuchen bien esto, la vida eterna y la gloria eterna y la inmortalidad está en el tercer cielo. A los salvos se le va a glorificar en el segundo cielo y ahí se van a quedar, porque no tienen vida eterna los salvos. El cielo no queda en casa para siempre. Entonces, la velocidad del Señor de ir y regresar el mismo día hasta el tercer cielo, que en un abrir y cerrar de ojos, para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Y el Señor fue glorificado en mediodía, promedio. Ahí está en la Biblia. Y lo vamos a leer al final. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener una transformación, primero en el milenio, y después en un abrir y cerrar de ojos, según la Biblia, un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados en cuerpos celestiales al final, cuando nos vayamos todos, perfectos, santos y salvos en espíritu. No hay ninguna carne que pueda volar en los cielos. El hombre es un chilolo. Le dicen que podemos salir al universo. Dios le puso límite por habitación al hombre. Y el hombre no puede salir de aquí. Su carne está confinada a vivir en esta tierra. Entonces, cuando nosotros vayamos los tiempos finales, todos vamos a ir en espíritu. Todos. Unos en el espíritu de Dios y otros en espíritu humano, los santos. Vamos a ir al segundo cielo, al juicio del trono blanco, y de ahí nos vamos al tercer cielo a
que nosotros, los que sean ofrenda, o seamos ofrenda, vamos a ser glorificados, inmortales, para que después sean glorificados los santos. Ese es el tiempo de cada uno de nosotros, pero nuestros huesos, ahí hay una gran diferencia. Pero vamos a irla viendo aquí en la tierra primero. Dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes o administradores en el 5:10 de Apocalipsis. Y por supuesto vamos a gobernar la tierra con cuerpos terrenales. Esto es un misterio. En ningún lado de los grupos cristianos se predica esto. Porque esos misterios se han dado a los profetas y a los apóstoles. Y es el fundamento de la doctrina de Cristo. Y estamos hechos para llevar esto a todos los gentiles, a todos los que podamos. La razón es que no entienden la resurrección terrenal. Y por eso se aferran a la vida, los creyentes, a esta vida, que cada día se pone más mala, más difícil, y que ahora que venga la guerra van a ver lo difícil que se va a poner. Vamos a ver que los huesos, de nuestros huesos, el cristiano natural no sabe que no se debe cremar. Bueno, el que se crema es porque no entiende y no sabe que los huesos tienen que ser guardados. Salmo 34, 19 y 20. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El Señor guarda los huesos, y lo vamos a ver con varios pasajes. Isaías 66, 14. Y veréis y alegraráse vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se airará contra sus enemigos. Hablando del milenio, los que resucitemos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, esos huesos se van a guardar. Y nos habla Ezequiel 37, la mano de Jehová fue sobre mí, sacóme en espíritu de Jehová, hace 2800 años promedio, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, campo de la generación de Jehová en el milenio. Síguele, por favor, el 2. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchos sobre el haz del campo, y por cierto secos en gran manera. No tenían espíritu, no tenían nada, secos, pero estaban ahí guardados por el campo. Es un lugar donde el Señor va a guardar nuestros huesos, lo crean o no. A aquellos que sabemos que así es y que vamos a resucitar de manera terrenal para estar 1000 años con el Señor gobernando, y 500 años gobernando la maldad, para aprender a gobernar la maldad. 1500 años, sin que haya vejez, la maldición quedará atrás. Hay muchas cosas que el hombre desconoce. Y aquí dice, ¿vivirán esos huesos? Le dijo. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, el 37, 12 y 13 para saltearnos todo el proceso que es bastante. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Bueno, la promesa de la bendición, de la bienaventuranza, de la primera resurrección, dice que Él nos va a hacer reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los grandes hombres de la fe sabían de todo esto, hermanos. Vamos a ver en Génesis 50, 25. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos.
Y en Éxodo 13:19 habla quién llevó los huesos de ahí, de José. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y en Hebreos 11:22 habla también de esto, y hay otros pasajes de Jacob, de gente que sabía acerca de la resurrección de los huesos. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Los huesos. Ellos sabían que van a resucitar cuando venga el Señor ahora a reinar la tierra. Se van a levantar para resucitar, para gobernar la tierra. Eso es algo que el cristiano de hoy, de esos días, no sabe. Por eso se aferra a la vida, ya nada más esta vida, y de ahí hasta irnos a los cielos, y no sabemos cómo será aquella vida, ¿no? Pero no, la palabra nos habla de promesas. Dice que ojos que no vio, de cosas que dice que el hombre no ha visto, dice, están hechas para nosotros. Bueno, vamos a Judas 1:9. Ahí también hay un pleito de huesos, pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, sobre los huesos, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El diablo es una figura, hermanos, que representa Moisés, la casa del siervo. Y el siervo se puede cremar. ¿Por qué? Porque no entienden que los huesos se los guarda. Pero también tenemos que tener los requisitos para que se levanten. Porque el mismo Señor habla en Mateo 23:27, ahí abajo: hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Qué dice el Señor acerca de si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y escribas? No entraréis en el reino de los cielos. Dice: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Huesos de muertos. Hay huesos de vivos y huesos de muertos. Es importante entonces que nosotros podamos ir por la bendición de que nuestros huesos vuelvan a reverdecer, como dice Isaías, que vuelvan a tener vida, como dice Ezequiel, y que volvamos a estar aquí en una vida diferente a esa, de 1000 años con el Señor, de paz, porque es el príncipe de paz, dice Isaías. También dice que no tendremos dolor. Las mujeres no parirán con dolor, ni para maldición, dice la palabra, hablando de las mujeres y los hombres santos que entremos ahí. A veces el manejo de la santidad espanta, pero el que nos santifica es el Señor, no somos nosotros. Hay que cumplir los requisitos y Él nos da esa bendición. Entonces, huesos muertos. Hay una expresión de Judas que dice doble muerte, 1:12. 2 veces muertos, dice. Todos vamos a morir una vez. Dice que está establecido que el hombre muera una vez después del juicio. Pero aquí dice 2 veces muertos, desarraigados, ¿no? Aquellos que no van a alcanzar que sus huesos se levanten para estar con el Señor. Van a estar 2 veces muertos. Vamos a ver algunos puntos por qué el hombre no alcanza a santificar sus huesos. Como dice, los males del justo, ¿no? Habla el 19:34 de Salmos. Dice, muchos son los males del justo, más de todos ellos los librará Jehová. Vamos a Salmo 31:10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar hacen emblanquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Bueno, si nosotros dejamos que la iniquidad fluya como agua, dice la palabra, se consume el hombre en lo espiritual. Recuerdo cuando empecé mi ministerio, en donde el evangelio es un evangelio de poder, de levantar
paralíticos, ciegos, sordos, cancerosos, sidosos y muertos. Ese era el que yo conocí. Tenemos una falta de fuerza espiritual por causa de la iniquidad y los huesos se consumen. Él dice, no apaguéis el espíritu, dice la palabra. Por esta razón, por causa de no fortalecer el espíritu. Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. La falta de gozo y alegría, los huesos se abaten. La alegría que viene de lo alto es diferente a la alegría pasajera humana. Los huesos, dice, se abaten. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa, no. Bueno, sí, más la mala, como carcoma en sus huesos. ¿Han visto huesos de gente que tiene cáncer en los huesos? Cómo se va haciendo poroso el hueso, se va debilitando, se rompe. Lo poroso que empiezan a tener, sobre todo las mujeres que han tenido muchos hijos, por el calcio que le dan a los bebés, se van quedando y necesitan tener tratamientos de calcio. Porque ya cuando están adultas, muy adultas, empiezan a tener problemas en sus huesos. Aquí, la mujer mala le hace al hombre que se debilite de sus huesos. ¿Por qué? Porque trabaja de manera equivocada para la bendición de levantar los huesos que son una promesa de resurrección para el santo y el perfecto. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. También la lengua fastidia los huesos. Hablando de lo que ataca al hombre para que el hombre no alcance a vivificar sus huesos. Tiene que ver con los huesos vivos o los huesos muertos que habla el Señor, dice. Hablando de los fariseos y los escribas, aquellos religiosos que no entienden la palabra de verdad y la murmuran. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo se torne a la tierra, nuestro cuerpo, que es polvo, como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. El espíritu de nuestros huesos, porque el alma va a 4 lugares diferentes. Depende de lo que hizo. Los pactos que tuvo el incrédulo va al Seol, al infierno, y después al lago de fuego. Y el salvo va al seno de Abraham. Y el santo va a los segundos cielos. Ahí hay un lugar de espera. No puede entrar al tercer cielo porque no ha sido glorificado. Y el espíritu que es de Dios y que es perfecto, ese sí entra hasta el tercer cielo. Porque es perfecto. Es lo único perfecto. Entonces que entra hasta el tercer cielo. Y luego vuelve cuando es levantado los huesos del perfecto. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que el Dios de paz os santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la importancia de el espíritu que vuelve a Dios que lo dio. Va hasta el tercer cielo. Y regresa aquel que se ganó la perfección. El que no se la ganó no va a regresar el espíritu. Con todo y sus bautismos espirituales. Se van a quedar en un aproximado, pero no va a tener oportunidad de alcanzar la Trinidad. Vamos a 1 Corintios 15:46 y el 51. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por eso viene la resurrección terrenal. Porque lo espiritual no es primero, sino lo animal. Los huesos van a tener carne, nervios y espíritu, y vamos a vivir de nuevo en nuestro mismo cascarón de huesos, con una carne igual, pero con sangre del Señor. El ADN de Cristo, ya no de adámico. Ya no tendremos envejecimiento porque no hay maldición. Isaías dice que Dios hará esto a su tiempo para aquellos que creemos que Dios no miente
60, hermano, 60, 22. El pequeño será por 1000, el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea presto. Los que sabemos que ahí vamos a estar. Vamos a vivir más de como 1500 años aquí en la tierra. Y vamos a gobernar, dice el mismo Isaías, que con las riquezas de las gentes seremos sublimes. Vamos a entender muchas cosas divinas. Dice que, hablando de la inteligencia, nosotros tenemos un 10% en nuestra alma. Así lo acaban de descubrir los científicos. Ya lo decían hace tiempo cuando estaba joven. Hay un 90% que tiene el alma, la inteligencia más. Pero la inteligencia de Dios es aún mayor. Y la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Vamos a entrar a un conocimiento muy superior que vamos a llevar, dice, esa sabiduría de Dios, el 3:10 de Efesios, a los principados y potestades en los cielos, todo el universo. Todos los señoríos nos van a obedecer y a servir a aquellos que alcancemos la plenitud de la fe, que es la fe del Padre. Vamos a terminar con 1 Corintios 15, 51, perdón. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Los que viven y los que duermen, todos seremos transformados. Vamos todos en espíritu, los salvos, santos y perfectos en espíritu. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino. Aun cuando resucitemos en los huesos, el espíritu es un cascarón para la vida del espíritu. Así como el alma es un cascarón, nuestro cuerpo también, que anda en la sangre, el alma. Cuando subamos, vamos a ser transformados. Todos, dice ahí. Todos. Unos perfección, otros en santificación, otros en salvación y otros en perdición, con un gusano que no muere, dice la Biblia, y el fuego que no se apaga nunca para ellos. Entonces, es importante que nosotros pongamos la mirada en las promesas de Dios. Los cristianos de hoy desconocen mucho las promesas de Dios. Y no quieren oírlas. No quieren oírlas porque es una herejía, dice, para los religiosos. Es una herejía lo que dice la palabra. Porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Que Él guarda todos nuestros huesos. Así va a ser. Él me va a guardar mis huesos, yo lo creo. Pero hay gente que no cree en esto y no va a tener la oportunidad de vivir de nuevo aquí en la tierra. Para aquellos que tienen niños pequeños, yo les digo, tú tienes el derecho de tu niño, tú lo traes. Y le vas a quitar 1500 años de vida con el Señor por tu incredulidad. Por ser una madre o un padre incrédulo, tu niño va a dejar de gozar la vida terrenal que el Señor le ofrece. Porque él no puede tomar decisión por sí mismo. Pero tú sí. Entonces los jóvenes que ya tienen la inteligencia desarrollada, ya es cosa de ellos. Pero los niños pequeños, todos los padres, tienen en sus manos el derecho. Y sus hijos le van a reclamar ese derecho si no los llevan a la bendición. Porque conoce. Hay gente que no conoce, ¿no? Los judíos, dice que quemaban a Moloch a sus hijos. Aquí está en la Biblia. Judíos. Les ofrecían al diablo. Los quemaban. ¿Por qué? Pues por cuestiones de pacto de muchas cosas, ¿no? Por eso los judíos tienen también, aparte de la bendición de Dios, tienen la parte del diablo, porque le hacían ofrecimientos a Moloch. El que lleve a su hijo al nuevo orden mundial, que le pongan el chip, que se pierda, lo va a entregar a un infierno eterno. Un lago de fuego.
Por eso hay que entender estas cosas, hermanos. Es importante, hay promesas muy grandes, pero también castigos muy fuertes. Y el que no lo entienda, pues cuando se le aplique, va a decir, ¿por qué no tomé lo que debía haber tomado? Lo bueno. Porque la gente aún viendo las cosas, aquí hay ejemplos, el pueblo de Israel, viendo las cosas, ¿qué le dijeron a Jehová? Que lo aborrecían. Aborrecen a Dios viendo que lo sacó con mano poderosa, dice, en Egipto. Entonces, hermanos, como el pastor que me dijo, no, dice, aunque me lo muestres con la Biblia, yo no lo creo. ¿Qué estaba diciendo? Que no le crea al Señor, no me crea a mí. A mí eso no me importa, no le crea al Señor. Por eso es importante creerle al Señor. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es un ser perfecto, diferente a nosotros. Nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Pero el Señor es de otra estructura. Perfecto. Que el Señor nos bendiga, hermanos.